Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el último día de febrero, 28 de febrero de 2022. Ya se fueron 2 meses muy rápidos, con muchos acontecimientos. La verdad que difícil escoger temas. Y hoy agarramos uno que, por supuesto, pues, quien no se ha enterado ya de los conflictos que hay allá en Ucrania, obviamente, pues, el papel de Rusia y de, pues, todos los ires y venires que se están diciendo, o los dimes y diretes, más bien sería la expresión correcta en torno a este conflicto, pues, serio, ¿eh? La verdad es que muy serio. Fíjense que desde hace algún tiempo ya están varios caricaturistas poniendo ahí viene el lobo, ponían incluso ahí algunos cómicos ingleses hasta dormidos esperando la invasión rusa sobre Ucrania. Y bueno, pues nos aguantamos un poquito porque pues en este tipo de conflictos, pues sí que hay que tomarlos con mucha seriedad, ir viendo cómo se van dando los acontecimientos. Y pues lo más sencillo es que cuando uno empieza a dar opiniones así al por mayor, pues uno puede resbalar fácilmente, como en la casa del jabonero. Para esta emisión hemos preparado pues algunas notas que, créanme, hemos estado leyendo muchísimo, inclusive un texto que por ahí nos llegó de Henry Kissinger, que seguramente ustedes lo recuerdan, bueno, sobre todo las personas ya de cierta edad, que pues fue un secretario de Estado de Estados Unidos, que tuvo mucho que ver con varios conflictos en los que había involucrado precisamente ese país, y no muy agradables, por cierto. Bueno, pues, que no recordaría el caso de Chile, por supuesto, y de otros golpes de Estado en donde el mismísimo Henry Kissinger tuvo muchísimo que ver. ¿Y quién no ha oído hablar, por ejemplo, de Vladimir Putin? Y también, pues, justamente por eso hemos puesto algunas notas sobre Ucrania. No hemos querido pues, ser ni más enfáticos ni más concluyentes, porque finalmente, pues, la idea de Mirada Crítica es darles algunos elementos para que finalmente, pues, ustedes, pues, ahora sí que formen su opinión y que, pues, ahora sí que, dada la magnitud de información que tenemos, pero de eso hay que decirlo de manera prácticamente unipolar, pues ahí es donde viene el desequilibrio de ver las dos caras de la moneda, o ver las muchas caras de una moneda, o de un hexágono, o de un poliedro que tiene el conflicto en Ucrania, y que, pues, ya sabemos, no es algo que se gestó recientemente, sino que tiene muchísimo tiempo atrás de esto. Bueno, les mencionaba yo a Putin, ¿no? Vladimir Putin, ex agente de la KGB. Por ejemplo, para Chomsky, que habla de él, pues, de sus recientes encuentros que tuvo, por ejemplo, con China, allá pues, en el 4 de febrero, ¿no? Cuando se dio la sincronización de la apertura de los Juegos Olímpicos, y que para varios analistas fue, pues, todo un acontecimiento primordial en los asuntos mundiales. Se habla inclusive de un nuevo eje que está trayendo, pues, no solo conglomerando a estos dos países, Rusia y China, sino también, pues, que por ahí andan atrayendo a dos gobiernos que no necesariamente representan democracias como tales, sino, pues, para nada, ¿no? Estamos hablando de Egipto y de Arabia Saudita, y que, pues, Rusia y China vinculan a su vez más estrechamente sus economías a través de la cooperación entre, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Unión Económica Euroasiática que está promoviendo Putin. Y a través de ese tipo de mecanismos se sabe que van a trabajar juntos estos países para desarrollar, pues ya por ahí se hablaba de la ruta del Ártico, que va también, pues, a cambiar todo el mecanismo de geopolítico de distribución de ciertos materiales energéticos que ahora tenemos en Medio Oriente. Y también, por supuesto, pues van a profundizar la coordinación con instituciones multilaterales, y pues desde su perspectiva también han anunciado que van a hacer, pues ahora sí que la lucha contra el cambio climático. Entonces también llama la atención que el pasado 7 de febrero Putin se reunió en Moscú con el presidente de Francia, Macron, para intentar detener la guerra, sobre todo el presidente francés, que es lo que estaba buscando. Y pues no sé si ustedes recuerdan esa foto. Sí, gracias Jerónimo que la estás poniendo. Es una foto muy famosa porque es de las pocas veces que se ha visto tanto distanciamiento entre dos mandatarios. Ahí pueden ver una larguísima mesa donde, pues, Putin está solo, Macron está totalmente del otro lado, y pues el pretexto que se dio es que, pues, había la cuestión del COVID-19,
pero pues eso se puede ver zanjado con una distancia menor, a lo mejor usando uso de cubrebocas, pero no, ahí los vemos en un distanciamiento más que prudente. También recordamos que Putin recientemente reconoció la independencia de dos regiones de Ucrania y es un presidente que, pues ahí sí es un consenso que desde la época de Joseph Stalin, pues ningún líder ruso pues ahora sí que aglutinado más poder, ¿no? Rusia, después de pues, la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se quedó con alrededor de 144 millones de habitantes, más o menos tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, si no es que más. A lo mejor estoy dando un dato erróneo, por favor ahí verifíquenlo. Pero lo que sí podemos ver es que Putin no dio este zarpazo, este golpe de mesa, como dirían algunos, de una noche para otra. Se ha venido preparando, ha venido, pues ahora sí que acomodando una serie de cosas, pues para prever las posibles sanciones económicas y comerciales y que pues, ha acumulado grandes reservas financieras, a pesar de que la URSS, o en este caso Rusia, perdón, no es considerado pues una gran potencia económica, como sí lo es considerada desde el punto de vista militar. También sabemos que Rusia ya no tiene mucho de comunista que digamos, ni de socialista, tiene una economía de mercado y es un país que tiene un ejército muy renovado, muy avanzado en términos de equipamiento y en términos organizativos y de funcionamiento. Putin sabemos que pues ahora sí que prácticamente desde que asumió el poder ya hace varios años se ha abocado a recrear su zona de influencia. Por ejemplo, en 2008 invadió parte de Georgia, o de Georgia, como le dicen algunos. En 2014, cómo no recordar la toma de Crimea, cuando Crimea todavía pertenecía o era parte de Ucrania. En 2020 apoyó la instauración del gobierno prorruso en Bielorrusia, a lo cual siguió el Alto Karabaj, o Karabaj, como le llaman, y más recientemente restauró la paz en Kazajistán, quedándose Rusia como una potencia garante del orden interno. Y solamente le quedaban dos flancos débiles, que es por un lado Ucrania, que es donde está ahora, y también los países bálticos. El caso de Ucrania, pues tiene a su actual presidente, Volodymyr Zelensky. Recordemos que él es un actor. Él tenía un programa de comedia de televisión. Este programa se llamaba más bien Servidor del Pueblo. De ahí el partido que lo llevó a la presidencia Zelensky es justamente este nombre, Servidor del Pueblo. Es un productor, es una persona antirrusa, ¿sí? Es decir, va por el otro lado del mundo. Cuestionó, por ejemplo, recientemente el abandono mundial a su gobierno. De hecho, recuerdan ustedes que hace pocos días en la Casa Blanca ofreció rescatarlo y la respuesta de él fue: necesito municiones, no un aventón. Porque precisamente, pues, desde Estados Unidos ofrecieron sacarlo de ese país porque recordemos que pues, se sabe que tiene enorme riesgo de ser pues, muerto en los combates que se puedan dar ahí, o bien, pues, lo que ya sabemos que es Estados Unidos, que tiene sus las muertes selectivas con sus mecanismos muy ultramodernos y que aparentemente también el gobierno ruso los tiene. Les decía también que me llegó un escrito de Henry Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado estadounidense de 1973 a 1977 y publicó el siguiente artículo en The Washington Post. Déjenme decirles que pues ahí le hice muy pocos recortes, usualmente edito para que hacerlo lo menos extenso posible, pero la verdad me gustó mucho, hice la traducción para ustedes y bueno, pues se los voy a tratar de decir. Insisto, es una traducción que pues espero haberle hecho lo mejor posible. Entonces nos dice Kissinger: todos saben cómo empiezan las guerras, pero no cómo terminan. El actual conflicto se plantea si Ucrania debe unirse al este u occidente, pero debería de considerarse como un puente entre ambas, es decir, entre Oriente y Occidente. Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca puede ser simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se llamó el Kievan Rus. La religión rusa se extendió desde ahí. Ucrania ha sido parte de Rusia durante siglos y sus historias estaban entrelazadas antes de esa fecha. Algunas de las batallas más importantes por la libertad rusa, comenzando con la batalla de Poltava en 1709, se liberaron precisamente en suelo ucraniano. La flota del Mar Negro
el medio de Rusia para proyectar poder sobre el Mediterráneo, tiene su base en arrendamiento a largo plazo en Sebastopol, en Crimea. Incluso disidentes tan famosos como Alexander Solzhenitsyn y Joseph Brodsky insistieron en que Ucrania era una parte integral de la historia rusa y, por supuesto, de Rusia. Los ucranianos viven en un país con una historia compleja y una composición políglota. La parte occidental se incorporó a la URSS en 1939, cuando Joseph Stalin y Adolfo Hitler se repartieron el botín. Crimea, el 60% de cuya población es rusa, pasó a formar parte de Ucrania en 1954, cuando Nikita Khrushchev, ucraniano de nacimiento, la otorgó como parte de la celebración del tricentenario del acuerdo ruso con los cosacos. Occidente es mayoritariamente católico y habla ucraniano. El este es en gran parte ortodoxo ruso, habla principalmente ruso. Cualquier intento, nos dice Kissinger, de un ala de Ucrania de dominar a la otra, como ha sido el patrón, conduciría eventualmente a una guerra civil o a una ruptura. Tratar a Ucrania como parte de una confrontación este-oeste hundiría durante décadas cualquier posibilidad de llevar a Rusia y Occidente, especialmente a Rusia y Europa, a un sistema de cooperación internacional. Ucrania ha sido independiente por solo 23 años. Anteriormente había estado bajo algún tipo de dominio extranjero desde el siglo XIV. La política de la Ucrania posterior a la independencia demuestra claramente que la raíz del problema radica en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad en partes recalcitrantes del país, primero por una facción y luego por la otra. Esa es la esencia del conflicto entre Víctor Yanukovych y su principal rival política, Yulia Timoshenko. Ellos representan las dos alas de Ucrania, no han estado dispuestos a compartir el poder. Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania, dice Kissinger, buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Y entonces dice, debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción. Rusia y Occidente, y mucho menos las diversas facciones de Ucrania, no han actuado según este principio. Cada uno ha empeorado la situación. Rusia no podría imponer una solución militar sin aislarse en un momento en que muchas de sus fronteras ya son precarias. Para Occidente, la demonización de Vladimir Putin no es una política, es una coartada. Putin debería darse cuenta de que, cualesquiera que sean sus quejas, una política de imposiciones militares produciría otra guerra fría. Por su parte, Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un aberrante para que le enseñen pacientemente las reglas de conducta establecidas por Washington. Putin es un estratega serio, pero comprender los valores y la psicología de los estadounidenses no son sus puntos fuertes. La comprensión de la historia y la psicología rusa tampoco han sido un punto fuerte más bien, de los legisladores o de los hacedores de políticas públicas por parte de los Estados Unidos. Entonces Kissinger ya sabemos que puede decir Kissinger hace 4 recomendaciones básicamente. 1, que Ucrania debería tener derecho a elegir libremente sus asociaciones económicas y políticas, incluso con Europa. Pero el segundo punto, que Ucrania no debería de unirse a la OTAN, dice Kissinger, una posición que asumí hace 7 años, cuando el tema se trató por última vez. Es decir, el conflicto ya venía por lo menos de 7 u 8 años atrás. Da como tercer punto de recomendación que Ucrania debe tener la libertad de crear cualquier gobierno compatible con la voluntad expresa de su pueblo. Aquí un paréntesis, bueno, pues eso es lo que tendría que ser, ¿no? Que Ucrania tenga la libertad de crear cualquier gobierno compatible con la voluntad expresa de su pueblo, no de las élites y no de otros países, como usualmente hace Estados Unidos, que finalmente apoya a los gobiernos que le son afines y hace todo lo posible por denostar o derrumbar a los países que no lo son. Y entonces sigue Kissinger, dice, los sabios líderes ucranianos deberían optar por una política de reconciliación entre las diversas partes de su país. Esa nación no deja dudas sobre su feroz independencia y coopera con Occidente en la mayoría de los campos, pero evita cuidadosamente la hostilidad institucional hacia Rusia. Y como cuarto punto,
Dice, es incompatible con las reglas del orden mundial existente que Rusia se anexione Crimea, pero debería de ser posible poner la relación de Crimea con Ucrania sobre una base menos tensa. Con ese fin, Rusia reconocería la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Ucrania debería reforzar la autonomía de Crimea en las elecciones celebradas en presencia de observadores internacionales. El proceso incluiría eliminar cualquier ambigüedad sobre el estado de la flota del Mar Negro en Sebastopol. Y concluye Kissinger, estas recomendaciones no serán aceptables para todas las partes. La prueba no es la satisfacción absoluta, sino la insatisfacción equilibrada. Si no se logra alguna solución basada en este o en otros elementos comparables, se acelerará la deriva hacia la confrontación. Bueno, que como podemos ver, pues ya nos llegó esa confrontación. Y cierra Kissinger diciendo, el tiempo para eso llegará muy pronto. Bueno, pues, qué decir que aquí tanto Rusia como Occidente han avanzado en direcciones opuestas. Y digo Occidente porque aquí pues habría que ver que sea el Tratado del Atlántico Norte con toda su secuela de países y por supuesto países que no lo son, que no están en la OTAN, pero que son afines justamente a, a este mecanismo internacional, bien sea por protección militar o por una sensación, digamos, de estar más seguros, más protegidos, pero también por las cuestiones de intereses económicos y también sabemos que Estados Unidos, insisto, han puesto gobiernos que les son afines y que pues no la pasan muy bien los gobiernos que no lo son. Habría que preguntar, pues ya mencionamos hace rato a Salvador Allende, a Evo Morales, a Honduras, bueno, pues la lista es más que larga, ¿no? Y aquí también hay que decir lo que algunos políticos por ahí, occidentales, han tratado de minimizar a Rusia, de discriminarlo, de estigmatizarlo, literalmente como una gasolinera con armas nucleares. Imagínense ustedes, ¿no? Y aquí, en todo este conflicto, pues está el caso de México, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de México? ¿Cómo responder nuestro gobierno ante pues dos juegos, ¿no? Por un lado está Estados Unidos, tenemos el TEMEC con Estados Unidos, y también por otra parte Rusia, que bueno, si nos atenemos a lo que las primeras declaraciones mencionaba el presidente López Obrador de la doctrina Estrada, y de que México es un país soberano, pero pues que va sobre la no intervención en otros asuntos, pues ahí las primeras declaraciones que hizo se le fueron encima. Bueno, sabemos que diga lo que diga, se le van a ir encima. Prácticamente estoy seguro que si hubiera dicho lo contrario, que si hubiera condenado la guerra, pues ahí le hubieran dicho que cómo la condena, que a lo mejor pues México es un país lo más abiertamente neutral que se pueda, etcétera. El hecho es que dio a la luz de lo que opinaron algunas y algunos, pues una posición tibia, por ahí lo atacaron, y en la noche salió el canciller Marcelo Ebrard a decir que México efectivamente estaba condenando esta invasión rusa. Por ahí andan circulando dos videos, uno donde le hacen una entrevista justamente a Vladimir Putin, y que en algún momento ahí Putin pues dice, bueno, Estados Unidos es el que invade, ha hecho por lo menos 5 explosiones de, pues ahora sí que de recopilación o de estar ahí metiendo a la OTAN a varios países que antes pertenecieron al Pacto de Varsovia, que pues estaban ahora sí que en esta esfera, pero ahora están con la OTAN. Entonces es como si pues, nosotros nos pusiéramos ahí en las fronteras de Estados Unidos. Menciona el caso de Canadá, como también puede haber mencionado el caso de México. ¿Qué sentiría Estados Unidos? ¿Dejaría que las fuerzas rusas o que aliados rusos o fuerzas prorrusas estuvieran debajo y arriba de la frontera estadounidense? Yo creo que para nada, ¿no? Me parece que no, ¿no? Y en el caso de México, pues hay que ver lo que México, pues, sí, históricamente se ha tenido que acercar a Estados Unidos por su dependencia económica, política y bueno, hasta, fíjense qué paradójico, ¿no? Hasta por la guerra, ¿no? El mismo Benito Juárez, pues, pidió ayuda a los Estados Unidos cuando fue, pues, la cuestión de la guerra con Francia. Cuando fue la Revolución Mexicana, pues, prácticamente todos los gobernantes que pasaron por ahí, lo que más buscaron era el reconocimiento de Estados Unidos. Y bueno, los últimos gobernantes también así lo ha sido, ¿no? ¿Quién no recuerda que los últimos gobernantes que hemos tenido, pues ya se quedaban tranquilos, dormían tranquilos cuando se tomaban la foto
con el presidente estadounidense de ese entonces. El hecho es que más o menos ahí la llevaban siempre en condiciones inequitativas, totalmente desfavorables a nuestro país, pero esto se asentó más con el pasado sexenio con el cuatrienio de Donald Trump, que violó el acuerdo explícito de 1988 y ahí fue pues atacando a México, culpándolo de los problemas que tenía su país, diciéndonos pues que éramos lo peor, etcétera, y también forzó al gobierno mexicano a vincular una cosa que nunca se había hecho, que era el tema de inmigración con las exportaciones. Recordemos que para Estados Unidos, México es en términos geopolíticos primordial y para México, Estados Unidos también lo es, porque mucho del crecimiento económico de nuestro país está vinculado precisamente a las exportaciones que se hacen desde México hacia Estados Unidos. Pues no, íbamos a tener una política migratoria de puertas abiertas, de dar inclusive, pues por ahí, pues visas temporales de trabajo. No, bueno, pues estuvo diciendo finalmente Donald Trump si iba a construir un muro al que le iban a pagar los mexicanos. Bueno, pues el muro no se ha hecho de ladrillos, pero sí que tenemos gran parte de la Guardia Nacional aquí en la frontera sur en Tapachula, tratando de evitar el paso de los migrantes centroamericanos, sudamericanos y de otros países que vienen por esta ruta hacia el norte del país y al cruce que tiene que ver con Estados Unidos. También recordemos que el castigo que Donald Trump estaba poniendo en nuestro país era que si no se impedía esto, iba a estar subiendo los aranceles de las exportaciones 5, 10, 15, 20, 25 y hasta un 30%. Por cierto, para los que critican así que la posición que ha tenido el gobierno mexicano, otra de las columnas que leímos fue la de Roberto Samarripa, que escribe en el periódico Reforma y que pues cuenta una anécdota de la época del presidente Vicente Fox, justo antes de las elecciones del 2006, la ubica en junio de 2005, cuando justamente Fox viajó a Ucrania y a Rusia. Nos dice Samarripa que Fox llevó en el avión presidencial a una numerosa comitiva que incluía amigos empresarios, a su hermano Cristóbal, que era en ese entonces, bueno, quién sabe si lo sigue haciendo, dueño de Congelados Don José, iban las hijas de Fox, Paulina y Ana Cristina, por supuesto, también iban las amigas de la escuela de estas dos hijas, y Vicente Fox, pues primero fue a Kiev, es decir, a Ucrania, en donde se entrevistó con el presidente Víctor Yushchenko, ¿no? Y pues que sabemos que Víctor Yushchenko fue ahí ganó unas elecciones porque hubo unos disturbios en donde no se reconocieron unas elecciones previas digamos, a la unción de Víctor Yushchenko y que le llamaron en aquel entonces la Revolución Naranja, que logró justamente la anulación de las elecciones, hubo unas posteriores y fue ahí cuando ganó. Hay que recordar también que Yushchenko se dice que había sido envenenado años antes por órdenes de Putin y, les decía, en los comicios extraordinarios venció justamente a Víctor Yanukovych, que es un prorruso que tuvo que dejar Ucrania en febrero de 2014, inclusive con acusaciones de corrupción, no sabemos si reales o por ahí manipuladas, la verdad es que no podría decirle si efectivamente lo era o no lo era. Depende también de la prensa que estemos leyendo para ver cómo o por una parte se justifica o por otra parte se condena. Bueno, volviendo a la nota o al artículo de Samarripa más bien, que no fue una nota, pues cita también a su vez una entrevista que el presidente de ese entonces le hizo a Luisito Comunica, no sé si ustedes hayan visto este youtuber, por ahí me lo presentaron alguna vez, bueno, para que lo viera, que parece que es un tipo que anda recorriendo gran parte del mundo, y esta se publicó el 5 de junio del 2021. Entonces, entre otras cosas, Vicente Fox dijo que el canijo de Putin, dice, me hizo ver la mía, ya que me hizo esperar 3 horas en represalia por la visita previa a Kiev. Y dice Fox, Putin está chaparrito, te llega hasta el pescuezo, lo vi de arriba abajo, y esa fue mi respuesta a que me haya tenido esperando 3 horas. Y ahí le preguntan en la entrevista, bueno, ¿y qué fue lo que, cerraste algo bueno en algún momento con Putin? Y la respuesta de Fox es más que patética. Contesta él, sí, me traje unas botas del ejército ruso, se las saqué, son preciosas. Y también señala que la cena de Estado que le ofreció el Kremlin
fue en un salón muy pequeño, también como gesto de disgusto, y que Fox pataleó para que pusieran más sillas y entraran todos los gorrones que llevaba en el avión. Y narra ahí que fue ese el momento de mayor tensión en la visita. Muy productiva la visita, ¿no les parece? ¿Ustedes oyeron alguna vez alguna crítica sobre esta posición en su momento del presidente Vicente Fox? Yo tampoco.